Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, depende a qué hora nos estén escuchando. Hicimos una pausa en nuestros podcasts, pero ya los retomamos y hoy los retomamos con manteles largos porque tenemos una súper invitada que yo aprecio mucho porque aparte ha sido prácticamente mi única jefa. He tenido jefes hombres, pero ha sido un gusto trabajar con ella durante mucho tiempo. Ha sido un trayecto muy importante en mi vida profesional y personal, entonces yo la aprecio mucho, la doctora Hortensia Reyes. ¿Cómo estás, doctora? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Nene. Al contrario, me da mucho gusto estar aquí, platicar contigo, comentar de todas las experiencias y ahora como exalumna de la escuela. Exacto. También comentar pues el trayecto y recordarlo además. Exacto. Esa es la idea de este podcast, que podamos comentar lo que han sido tus vivencias en la escuela, pero también dentro del instituto, y cómo esa formación que obtuviste aquí pues te ha permitido pues avanzar en tu carrera profesional y te ha abierto puertas. Y queremos empezar como siempre, pues conocer un poco más a Hortensia Reyes y saber ¿quién era Hortensia de niña? Siempre les preguntamos lo mismo, porque es algo que a mí en lo personal me gusta mucho saber. ¿Cómo es que llegaron a enamorarse de la salud pública y a desempeñarse tan alto, ¿no? Entonces, a ver, platícanos de dónde eres, cómo es que viviste tu infancia, etcétera. Ahora que lo estabas comentando, me acordé de mi infancia, algo que no había pensado comentar en esta charla, pero yo soy del estado de Hidalgo. Viví de niña en un pueblito chiquito que se llama Actopan, Hidalgo, porque mi papá era juez, era abogado y era juez en ese pueblito, y yo crecí ahí hasta los 12 años, lo cual me hizo muy feliz porque tenía oportunidad de salir al campo en las tardes, a las milpas, etcétera. Yo tengo 2 hermanas menores que yo. Y yo creo que uno desde niño ya tiene esa vocación sin darse cuenta, porque ahora recordé que nuestros juegos, yo era la mayor y siempre era la doctora de las muñecas. Wow. Y hacía mis tratamientos con hojas que molía y las ponía en unos frasquitos y eran las medicinas verdes. Ajá. Y siempre me llevaban sus muñecas a curar. Y ahí estaba la doctora para atender a los hijitos de mis hermanas. Ajá. No sé, ellas tendrían 4 o 5 años y yo era un poco mayor, pero todavía mi hermana se acuerda del milagro que hice con una muñeca que tenía un ojo volteado y le arreglé su ojo. Entonces era una doctora maravillosa, sí, de niña. Son recuerdos que te hacen ver cómo, sí, desde niña, sin que nadie te lo diga, porque en mi familia pues no había ningún médico, y cómo ya tienes esa vocación, ¿cierto? Uh-huh. Es bien interesante, pero pues ahora son recuerdos muy divertidos. Qué divertido, la verdad, y sí, justo, qué interesante, porque no siempre lo que queremos hacer desde chiquitos, pues lo logramos de grande, ¿no? Y en tu caso sí fue porque estudiaste medicina después. Claro, pero eso yo ya después nunca lo recordé, y la razón por la que entré a estudiar medicina, también yo creo que uno ya tiene ese enfoque hacia la investigación, porque yo recuerdo que me interesaba mucho conocer más qué pasa en el cuerpo humano, cómo puedes tú cómo puedes enfocarte a las ciencias naturales. En el tiempo que yo estudié no había mucha variedad de carreras, uh-huh, y medicina era una carrera que te permitía acercarte mucho a las ciencias naturales y en particular al conocimiento del cuerpo humano, y eso fue lo que me atrajo en realidad. Yo quería hacer química porque me parecía que estar en el laboratorio era como casi ser el premio Nobel, de estar ahí con los microscopios y descubrir cosas, pero medicina era mucho más amplio y por eso al final de cuentas entré a medicina, cosa que no me arrepiento. La verdad es que ha sido pues una vida satisfactoria en muchos aspectos. Sí, siempre la carrera de medicina siempre trae como justo eso, mucha satisfacción, ¿no? Por todo lo que puedes hacer en la población y en la gente en particular. Pero ¿cómo fuiste estudiante?
Bueno, yo siempre tengo una percepción, siempre lo comento, pero me parece que fuiste muy aplicada también, muy estudiosa. Platícanos cómo fue esa parte también de tu vida. Sí, tal vez entrando a la carrera ya me volví una niña seria, porque en la prepa yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Como que es las fiestas, la diversión, pero ya entrando a la carrera, sí, me dediqué totalmente a estudiar, y sobre todo porque yo, como les decía, soy del estado de Hidalgo, y en la Universidad Autónoma de Hidalgo, que fue donde yo empecé a estudiar medicina, solamente había 2 años de la carrera. Al tercer año, todos los estudiantes íbamos a la UNAM, y la UNAM revalidaba, y por eso el título que tengo es de la UNAM. Okay. Pero entonces yo no tenía familia en la Ciudad de México y tuve que vivir en casas de huéspedes durante todo el resto de mi carrera, pues más bien de una manera un poco sola. Y eso me hizo que me dedicara más a estudiar, y entonces era una niña de estudio de la escuela y después de los hospitales, que era donde ya en los años más últimos de la carrera ya era la práctica en los hospitales. Y bueno, no era sencillo, porque pues una niña provinciana, una chica adolescente provinciana en la Ciudad de México, moviéndote en transporte público, a veces en los hospitales tenía uno que hacer pequeñas guardias ya desde estudiante, yo supongo que sigue siendo así, a veces salía a la medianoche de la guardia. No fue fácil, pero afortunadamente creo que en esos tiempos prehistóricos en los que yo estudié, todavía la inseguridad no la pensábamos. Así que, pues sí fueron años no sencillos por estar sola, por este tipo de vida que se tiene que tener cuando vives en una casa de huéspedes, pero fue muy bonito, porque eso me permitió ser una persona más independiente. Yo creo que de eso le sirve a uno, sobre todo si eres provinciana y llegas a una gran ciudad, claro, sola, no tienes alternativa. Así que eso fue algo bueno, creo, en mi vida. Ay, qué bueno, porque bueno, tú lo tomaste desde esa perspectiva y fue lo mejor, porque muchos como al contrario, ¿no? También dicen, ay, estoy solo aquí, yo sola, pues voy a hacer de mi vida algo diferente, pero qué bueno que en tu caso tuviste esa sabiduría de decir, tengo que enfocarme en esto. Y luego ahí estudias entonces en la UNAM la maestría. ¿Mucho tiempo después o te integraste primero al campo laboral? ¿Cómo fue? Terminé la carrera y después hice la especialidad de medicina familiar, lo cual también fue algo muy importante en mi formación, porque esa especialidad, después de 2 años de estar en hospitales, en consultorios, tenías que hacer 1 año en campo. En ese año, en un centro de salud rural, yo me fui a Yucatán. También ahí pues es otra experiencia, vete a un lugar donde no conoces, y estuve trabajando en una clínica de lo que ahora sería IMSS Bienestar, en un pueblito de Yucatán que se llama Humán, y ahí estuve todo 1 año completo en esa clínica pequeña, pues donde también fue una experiencia súper interesante, porque la mayor parte era un área rural donde la mayor parte de los pacientes hablaban maya. Entonces yo tenía una enfermera que era mi traductora y pude aprender un poco de maya también. Y hacíamos visitas a los pueblitos para hacer los censos de los pueblos, etcétera. Así que fue 1 año de otro tipo de aprendizaje ya en campo a nivel de la comunidad, que yo creo que fue lo que me hizo que me interesara mucho más la salud pública de lo que antes tenía, pues como consciente, digamos, ¿no? Ya cuando tú entras a ese campo en la realidad y lo vives y te das cuenta de cómo viven las personas, qué necesidades tienen, qué dificultades para una vida en un área rural donde no hay agua, donde hay mucha parasitosis, donde los niños están desnutridos, donde hay mucho alcoholismo, es cuando te haces conciencia de lo importante que es la salud pública y buscas de qué manera tú puedes ayudar para que las cosas mejoren en esas poblaciones pues tan vulnerables. Sí, porque el ser médico pues te ayuda a atender a una persona, pero como lo hemos dicho mucho, la salud pública te ayuda a atender a una población. Y en tu caso lo estabas detectando, ¿no? De no quiero seguir atendiendo paciente por paciente, sino a lo mejor una población que ayude a resolver parte de los problemas de salud pública que tienen aquí.
Sí, fue muy, muy relevante. Entonces, ¿de ahí regresas a hacer tu maestría? No, regresé como médico ya con la especialidad. Estuve trabajando varios años como médico familiar en una clínica del IMSS. En ese tiempo era muy fácil tener una base laboral en el IMSS. Dependiendo de la calificación que tuvieras, te asignaban en dónde ibas a estar. Entonces, pues yo tuve la suerte de que me dieron en una clínica en la Ciudad de México bastante cómoda y estuve como médico familiar algunos años, pero siempre me gustó la investigación. Entonces en esa clínica también a veces uno piensa que tiene suerte y no sé si es porque uno la busca, pero en esa clínica en ese tiempo había un grupo de estudiantes de medicina que rotaban por la clínica en su tercer año de la facultad. Y a mí me gustaba mucho estar con los estudiantes. Y empecé a dar clases con ellos, pero después ya me nombraron coordinadora del grupo y con ellos hacíamos proyectos de investigación, según yo, porque jamás en la vida había estudiado nada de investigación, pero era muy bonito y yo era como la coordinadora de los proyectos de investigación, hasta que un día llegaron por suerte, fue después del temblor del 85, que unos investigadores muy connotados del Hospital de Pediatría de Centro Médico, entre ellos el doctor Gonzalo Gutiérrez, gran salubrista, llegó a la clínica con otro grupo de investigadores porque se habían quedado sin el hospital. El hospital se les había caído, pero ellos eran investigadores y querían hacer investigación en calidad de atención en las clínicas. Y por suerte llegaron a la clínica donde yo estaba, buscando a un médico o médica que quisiera ayudarlos como ayudante de investigador. Y entonces yo fui corriendo a decir que yo quería ayudarles y les enseñé mis proyectos que había hecho con mis alumnos. El doctor Gonzalo Gutiérrez, me acuerdo que fue la primera vez que yo lo vi, los vio como 5 minutos y tiró mis proyectos al bote de basura. Y me dijo, no doctora, eso no, eso está horrible. Véngase a hacer investigación con nosotros y va para que aprenda cómo debe hacerse la investigación. Y ahí fue cuando entré por primera vez como ayudante de investigadoras, dando mi consulta en la clínica, pero aparte ayudándoles en los proyectos. Claro que me di cuenta que la investigación era maravillosa. Y ya era investigación, no en sistemas de salud, pero sí en servicios de salud, porque ellos estaban indagando la calidad de atención, porque ellos como pediatras tenían muy claro las deficiencias, sobre todo en el uso inadecuado de antibióticos en infecciones en niños, y querían hacer intervenciones para que el médico mejorara su prescripción de antibióticos. Qué interesante que este problema sigue todavía vigente hasta la fecha. Sí. No, pues sí, de mucha suerte, pero también el que tú hayas ya empezado a trabajar en este campo, pues te valió el que él pudiera reconocer, este médico, a lo mejor no de la mejor forma y que tirara tus cosas a la basura, pero pudo reconocer que ya llevabas algo hecho, ¿no? Y no te presentaste sin nada en la mano. Entonces, qué importante también el poder empezar a trabajar en lo que te gusta, para que cuando tengas una oportunidad, pues tengas algo también que aportar. No, pues esa parte es la que comentabas, que fue que te hizo empezar a trabajar más bien estudiar en la UNAM. Luego, ya te contesto porque ya van 2 veces que me preguntas si la maestría. Es que quiero saber si la maestría. Entonces, yo les comento esto porque un buen día, trabajando como ayudante de investigador, uno de los investigadores que después fue mi director de tesis de maestría, se acercó a mí y me dijo, oye, yo te veo a ti como que tienes madera de investigadora. ¿No te gustaría hacer la maestría en ciencias médicas en la UNAM? Y yo sería tu director de tesis. Entonces yo me emocioné y le dije, por supuesto que me gustaría mucho. Me ayudó mucho el doctor Héctor Guiscafré, que fue mi director de tesis, gran pediatra del Hospital de Pediatría de Centro Médico, y me envió con los coordinadores de la maestría en ciencias médicas de la UNAM para que me entrevistara con ellos, y me aceptaron en la maestría, aunque yo estaba trabajando como médico familiar. Mi primer año de la maestría me lo aceptaron como oyente. Entonces yo hice el primer año de la maestría sin beca, trabajando, iba a mis clases de la maestría en la tarde, iba en la mañana a hacer mi trabajo como médico.
pero lo pude hacer. Y al siguiente año ya me ayudaron a conseguir una beca para hacer el segundo año de la maestría ya con beca. Tuve una licencia ya en el IMSS para poder terminar la maestría y así me gradué de la maestría. Coincidentalmente, al término, cuando me gradué, este grupo de médicos creó la coordinación de investigación médica en el IMSS, que incluyó el área de epidemiología y servicios de salud. Y como yo me acababa de graduar y mi director de tesis fue uno de los creadores de esa área, me invitó a que me fuera de investigadora al centro médico a abrir una unidad de epidemiología, de investigación en epidemiología y servicios de salud, que fue mi primer puesto directivo, pero fue después de que terminé la maestría con ellos. Ok. No, pues sí abriste una muy buena puerta ahí desde el principio y ya empiezas a trabajar en un área que te apasiona mucho también, ¿no? Y que te gustó mucho como decía al principio, el poder impactar en poblaciones. Okay. Y luego, ¿cómo llegas a la Escuela de Salud Pública? Porque es egresada de la Escuela de Salud Pública. Una vez que me dieron la entrada a la unidad, ya en el IMSS pude hacer mi cambio de categoría como investigadora. Pero cuando yo estaba en esa unidad, era la responsable de una unidad de epidemiología y servicios de salud y yo no tenía formación en ninguna de esas dos áreas porque mi maestría fue en ciencias médicas, que es investigación clínica. Pero como a mí siempre me gustó mucho la epidemiología y toda la parte de servicios, la salud pública en general, siempre tomaba cursos. El IMSS en ese tiempo daba oportunidad a que fueras a cursos en el extranjero y yo fui varias veces al extranjero a tomar varios cursos de salud pública y entonces me enamoré de la salud pública y fue cuando empecé a buscar dónde había un doctorado en salud pública para poder prepararme más porque yo tenía una responsabilidad, ya tenía investigadores a mi cargo, claro. Necesitaba mayor formación. Y fue que vine aquí a la escuela, vi el programa del doctorado en ciencias y empecé a venir a los seminarios de epidemiología que en ese tiempo daba el doctor Malaquías López a los alumnos del doctorado en epidemiología. Yo conocía a Malaquías y le pedí que me aceptara como oyente y estuve viniendo de la Ciudad de México, que es donde yo trabajaba, venía a sus seminarios como oyente y después empecé a entrar como oyente a los seminarios de bioestadística del doctor Mauricio Hernández. Total que ya estaba aquí como alumna informal porque era como oyente, yo no tenía ningún registro. Pero me enamoré del instituto y de la escuela y entonces apliqué para el doctorado en ciencias en sistemas de salud y bueno, creo que ahí fue donde entré a mi verdadera vocación de investigación, porque el doctorado fue para mí que me abrió las puertas para poder hacer, ya después, continuar con mi trabajo de investigación en esa área. Y has hecho un trabajo muy relevante, justamente en lo que comentas de esta área. Platícanos algo que hayas hecho así de, este es un impacto muy grande que yo he hecho con la población en este tema. Mi trabajo principalmente ha sido en el enfoque de atención primaria y de mejora de la calidad de atención. De hecho, mi proyecto de tesis de doctorado fue una intervención educativa a médicos del IMSS. Yo había sido médico familiar en el IMSS y sabía muy bien cómo eran las dificultades para poder dar una atención adecuada, qué problemas tenían los médicos. Por eso creo que la formación en sistemas de salud en particular de los investigadores siempre es muy importante y sobre todo a nivel de doctorado, que hayan tenido alguna experiencia en los servicios de salud, porque eso permite identificar problemas importantes del sistema de salud y de los servicios de salud que te dan la pauta para desarrollar proyectos de investigación. Entonces yo creo que este proyecto de mi tesis de doctorado, yo seguía trabajando en el IMSS, de hecho el doctorado lo cursé sin pedir beca en el IMSS, yo tenía mis responsabilidades en la unidad y yo no quería dejar la unidad de investigación y venía a las clases del doctorado, al desarrollo de mi tesis, pero siempre me interesaba mejorar las cosas en la atención del IMSS, que era la institución donde yo me había formado y había crecido como profesional. Entonces,
finalmente se publicó el resultado de la tesis y creo que fue muy relevante porque llamó la atención a las autoridades del IMSS en ese tiempo, y ese proyecto, que fue una intervención, como te digo, para mejorar la calidad de la atención, se estableció como un programa de capacitación continua, de educación continua a los médicos familiares del IMSS de todo el país. Hubo mucha apertura de las autoridades en ese tiempo, entonces fue algo maravilloso ver que algo que había hecho como parte de mi tesis de doctorado, que fue mi tesis de doctorado, después fue un programa que se implementó a nivel nacional para mejorar la calidad de atención. Creo que eso... Sí, no, sin duda es un impacto realmente sustancial y que no nada más es para los médicos, sino que eso impacta a la población quienes reciben esa atención. Entonces, si tú lo logras ver, es un impacto gigantesco, ¿no? Que dicho sea de paso, tiene mucho que ver que la doctora Hortensia fue mi directora de tesis de doctorado, y tiene mucho esta parte también de la intervención educativa en educación continua, la mejora continua que es mi proyecto, y que ahora que lo comenta, pues tiene mucho que ver lo que ella ya había hecho y que dirigió muy bien después mi tesis. Entonces, no conocía esta parte de la intervención, pero sí es muy relevante esta aportación de tu lado, ¿no? Pues la verdad es que es el compromiso que uno tiene y es una responsabilidad. Yo no creo que digo, al menos desde mi punto de vista, que estemos haciendo algo que nos tengan que reconocer, etcétera, sino más bien es que no podemos hacer otra cosa. Ahora, por ejemplo, tenemos un proyecto en curso que con el mismo tema, pero como al paso de los años van surgiendo se va madurando todo lo que uno conoce para las necesidades en el área de los sistemas de salud. En ese tiempo no se consideraba lo que tú decías, a ver, y las personas y la población, ¿qué importancia tienen? Era el enfoque exclusivamente para los médicos. Pero ahora ya no puede ser así. Uh-huh. El proyecto que estamos llevando a cabo ahora en el centro es un proyecto todavía de mejora de calidad de atención, pero incorporando el área de empoderamiento de las personas para la toma compartida de decisiones de su atención. Uh-huh. Que eso era algo que no se veía antes y que ha evolucionado en general en el mundo. Este tema del empoderamiento de los usuarios, de las personas, de la población, de las comunidades, es fundamental, si no, nunca vas a lograr nada. Hay que cambiar el paradigma biomédico de que todo está centrado en el médico, cambiar a pensar en equipos de salud y cambiar en pensar de que las personas que reciben la atención también forman parte del equipo de salud. Exacto. Y si no las tomas en cuenta, nunca vas a tener éxito para Exacto. que las cosas mejoren. También ahora tengo un alumno de maestría que estoy de la maestría en Ciencias en Sistemas, que tiene como tesis un análisis de la calidad de atención en diferentes ámbitos, en el ámbito público, en el ámbito privado, para identificar cuáles son las necesidades de mejora. Es algo continuo, jamás terminas porque siempre habrá necesidades que tienes que atender, y que es lo apasionante de la investigación, al menos en el área donde pues yo me he concentrado, que es en el área de sistemas de salud. Sí, y en general la salud pública, como bien dices, nunca termina también, ¿no? Y es lo apasionante también de estar trabajando en un área así, porque siempre va a haber necesidades y siempre va a haber cosas que atender en una población. Entonces, es la relevancia de seguir formando también profesionales, estudiantes, con este enfoque de atender, de mejorar la calidad de vida de las personas. Oye, no, pues la verdad es que es súper relevante y la verdad muy enriquecido todo lo que nos estás diciendo, y que sirva a todos los que nos escuchan también como motivación, pues para empezar a buscar un posgrado o una maestría o doctorado en este tema de la salud pública. Pero para cerrar este tema, ¿qué les dirías a los que
están buscando algo así como aportar a la población y que quieren estudiar salud pública y por supuesto que invitarlos a que se vengan a la escuela. ¿Qué mensaje les dirías? Bueno, yo les diría como mensaje que para empezar que la Escuela de Salud Pública te da una formación única porque tienes oportunidad de interactuar con compañeros desde que estás en la escuela, con compañeros de diferentes intereses, pero todos enfocados a la salud pública. Entonces es maravilloso que puedas aprender de otros compañeros que están en otros programas. Por ejemplo, para mí que estudié sistemas de salud, con los colegas de epidemiología, pues aprendes todo el tiempo. Y creo que lo que nunca debemos de perder es ese entusiasmo por aprender. No importa la edad que tengas, en realidad yo entré al doctorado ya en una etapa mucho mayor que la mayoría de los alumnos, y sin embargo no pierdes el entusiasmo. Así que en el área de salud pública hay tanto campo que puede responder a cualquiera de los intereses en ciencias de la salud. Y la escuela en particular te da esa oportunidad, porque te da la oportunidad de ir a campo, de hacer aspectos de laboratorio, exacto, de poder trabajar en análisis económicos, por ejemplo, o si quieres trabajar en análisis de bases de datos. Se tiene mucha información. Todos los colegas investigadores del instituto son muy generosos en términos de poner a disposición de los alumnos sus bases de datos y su conocimiento. Y la verdad es que el cuerpo de profesores, con esa variabilidad y el nivel de investigación que se hace en el instituto, hace que la escuela sea sumamente atractiva, y por algo siempre tenemos un buen número de aspirantes para los programas. Sí. Así que yo creo que el principal mensaje es: mantengan el entusiasmo por aprender, mantengan el entusiasmo por hacer investigación en salud pública y por conocer cómo está la comunidad, cuáles son las necesidades de la población, porque de ahí surgen cuáles son los temas relevantes de investigación para las tesis de maestría y después para el futuro como investigadores. Exactamente, y aprovechando también el espacio y el comercial, estás coordinando académicamente el Congreso de Investigación en Salud Pública. Y es un muy buen foro, justamente con lo que comentabas de empezar a relacionarse con diversas personas e investigadores que tienen este interés en la salud pública. Pues el Congreso es un muy buen foro. Y ¿qué invitación nos puedes hacer también para quienes estén interesados, a lo mejor no ahorita en una maestría por las cuestiones laborales que tienen o personales, pero sí que se empiecen a acercar al ámbito de la salud pública? ¿Por qué no nos invitas o los invitas al Congreso? Muchas gracias, Nene, por dar esta oportunidad, porque la verdad es que sí estamos muy entusiasmados por el 19 Congreso de Investigación en Salud Pública que vamos a tener del 15 al 17 de marzo del año próximo. Ya falta poquísimo, menos de 3 meses, y están abiertas las inscripciones para que puedan acompañarnos. Para los estudiantes hay tarifas más bajas, sí. También podemos, si nos contactan, ahí está en la página del instituto, están los contactos del Congreso para oportunidades de becas que podríamos tratar de conseguir, y que empiecen a conocer, a escuchar. Van a venir grandes ponentes, exacto, pero también va a haber muchos trabajos que se van a presentar en los diferentes ámbitos de la salud pública. También va a haber encuentros de estudiantes, vamos a tener exposiciones. Estamos muy entusiasmados porque este congreso, como les digo, es el número 19, pero lo suspendimos casi 4 años, cuando tradicionalmente se hace cada 2 años. La pandemia nos frenó, pero decidimos junto con el doctor Lascano que este regreso a nuestro congreso fuera algo que fuera memorable. Entonces va a ser una gran fiesta. De verdad, los invito a todas y todos para que nos acompañen, para que vengan, que conozcan a otras personas, que empiecen a entusiasmarse, que además es una oportunidad para platicar también acerca de los programas. Yo creo que también habrá
posibilidad de que les orienten sobre los programas que ofrece la Escuela de Salud Pública de México. Y no se van a arrepentir. No, seguro que no. Y yo cuando entré al instituto, una de las cosas que me abrió los ojos justamente a la salud pública fue el primer congreso que yo participé. Entonces, sí, es una súper oportunidad, no se la vayan a perder. Y como dice la doctora, hay descuentos para estudiantes y hay becas también, por si quieren contactar después, ahí en la página están todos los contactos y hacer una propuesta, ¿no? Es algo muy bueno. Bueno, después del comercial, ya para cerrar, sé que, bueno, también, la verdad es que, como les decía al principio, cuando fue mi directora, tanto de tesis como aquí en el instituto, mi jefa, es una persona súper linda y así súper apasionada en lo que hace, pero muy respetuosa y se puede trabajar muy bien. Y supongo que también así eres como mamá, ¿no? Tienes 2 hijos y nada más platícanos esa parte, ¿cómo eres como mamá? ¿Cómo eres así con tus hijos? ¿Y eres igual así de apapachadora y de consentidora como es con todos nosotros? Depende de la edad que tienen los hijos. Ya para mi avanzada edad, mis hijos ahora somos amigos. Sí. La verdad es que creo que, no sé si apapachadora, como mamá cuando son chiquitos no puedes ser apapachadora, tienes que también ponerte un poco firme cuando las cosas ves que no van bien y pues en la vida de los chicos siempre tienen momentos de altibajos, entonces hay que apoyarlos, pero ahora yo disfruto mucho con mis hijos, tratamos de salir al menos una vez al año de vacaciones juntos y nos la pasamos súper bien. Ellos me invitan a algunas fiestas, increíble, a veces vamos a conciertos, etcétera. Entonces, yo disfruto mucho esta edad de mis hijos, que ya ambos son profesionistas. Mi hijo es investigador en el área de humanidades. No sé si fue por influencia mía, pero seguro que sí. Pero pues es una satisfacción, ¿no? Y lo más importante es que no importa la edad que tengas, mientras tengas el entusiasmo, disfrutas de todo, de la vida, de tu trabajo, de tu familia, así que creo que eso es lo que te da como las energías para seguir estimulando sobre todo a los jóvenes para que puedan cumplir con sus sueños y sus objetivos. Ay, qué bonito, doctora. Bueno, pues ya para terminar, una canción que te guste, ¿qué música te gusta? Que nos puedas compartir alguna música de esta es la que a mí me inspira o me da más energía. ¿Qué música nos podrías recomendar para una lista de Spotify que tenemos de la escuela? Pues si les recomiendo música clásica no creo que le entiendan. También pero tenemos de todo, desde música mexicana hasta ranchera, todo. Entonces les voy a poner yo soy totalmente fan de Chopin. Yo estudié piano desde niña, entonces hasta la fecha sigo en mis ratos libres practicando el piano, y la música de Chopin para mí es maravillosa. Entonces si logran escuchar algunos nocturnos, unos valses por ahí entre toda la música muy moderna, pues creo que no se van a arrepentir, porque también es bonito. Ok, perfecto. Pues ya saben ahí la recomendación, Chopin, para cualquier hora, especialmente si van a trabajar o a estudiar, es una muy buena recomendación. Doctora, pues muchísimas gracias. No sabes qué a gusto me la pasé, pero te queremos hacer nuestro regalo de la Escuela de Salud Pública de México. Sé que no la tienes. No la tengo. Y te quisimos pues traer un detallito por además aceptar. Estas son maravillosas, estas chamarritas. Ahorita Muchísimas que va a empezar gracias. la temporada de frío, en las mañanas, en las nochecitas, te va a caer muy rica. Ay, gracias. Y bueno, pues sobre todo pues, con la marca de la escuela. Sí, claro, siempre hay que presumirla a los egresados y egresadas. Creo que siempre nos sentimos muy orgullosos de haber egresado de la escuela y seguir aportando para el instituto. Exacto, esa es la idea, y también pues aportar a la población y desde cualquier trinchera. El instituto es una muy buena, pero sabemos que en el país hay diversas trincheras donde se puede aportar pues nuestro granitito, porque es muy grande las necesidades de salud en la población, en México y en el mundo, ni se diga. Pero bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Espero les haya gustado y pues estamos en contacto y ahí estamos en la próxima. Hasta luego.